El martillo clavó el último clavo en su sitio y Marcus dio un paso atrás para admirar lo que parecía imposible solo unos meses atrás. Una hermosa cabaña en la montaña donde antes solo había madera podrida y sueños rotos. Pero mientras observaba a su fiel pastor alemán, Rex, saltar por la nieve hacia su cálido y luminoso hogar, apenas podía creer que fuera el mismo hombre destrozado que había llegado allí con nada más que una mochila y un corazón lleno de desesperación. La transformación no solo se había producido en la casa, también se había producido en él mismo. Sin embargo, el camino hasta ese momento había puesto a prueba cada fibra de su ser. Y hubo momentos en los que ni siquiera la inquebrantable lealtad de Rex fue suficiente para evitar que cayera en la rendición total. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para alegrarme el día y cuéntame desde dónde me ves en los comentarios. Marcus Whitmore había sido en otro tiempo el tipo de hombre que otros envidian. A los 38 años, era propietario de una próspera empresa constructora en Denver, conducía un BMW y vivía en una casa que aparecía en revistas de arquitectura. Su esposa Sarah era guapa y tenía éxito por méritos propios como agente inmobiliaria, y parecía que lo tenían todo. Pero Marcus aprendería que el éxito puede desmoronarse más rápido que el hormigón mal mezclado. Todo empezó con un solo contrato que salió mal. Un proyecto de complejo turístico de lujo en Aspen, que debería haber sido el mayor logro de su empresa, se convirtió en su funeral. Cuando el inversor se retiró a mitad de la construcción, alegando dificultades financieras que más tarde resultaron ser inventadas, Marcus se quedó con contratos con docenas de subcontratistas y proveedores. Había hipotecado todo: su casa, su equipo, incluso había pedido un préstamo contra el negocio inmobiliario de Sarah para mantener el proyecto a flote, creyendo en las promesas de los inversores de que la financiación solo se había retrasado. Las demandas llegaron como una avalancha. Los trabajadores a los que no se les había pagado presentaron reclamaciones. Los proveedores exigieron el pago inmediato de los materiales ya entregados. El banco, repentinamente nervioso por su exposición, reclamó los préstamos que Marcus había dado por seguros. En 6 meses, Whitmore Construction pasó de ser una empresa millonaria a una cáscara en bancarrota. Y Marcus pasó de ser un exitoso hombre de negocios a ser demandado en 17 juicios civiles diferentes. Al principio, Sarah intentó apoyarlo. Asistió a las reuniones con los abogados, lo ayudó a organizar el papeleo e incluso hipotecó sus propias propiedades para ayudar a cubrir algunas de las deudas. Pero a medida que pasaban los meses y su situación se volvía cada vez más desesperada, la tensión comenzó a hacerse evidente. La mujer que se había enamorado del Marcus, seguro y exitoso, no podía reconciliarse con el hombre destrozado que ahora se sentaba cada mañana a la mesa de la cocina, mirando los documentos de quiebra y los avisos de ejecución hipotecaria. El golpe final llegó un martes por la mañana de octubre. Marcus se despertó y encontró el lado de la cama de Sarah vacío y una nota en la encimera de la cocina. No era cruel, pero su tono impersonal le dolió más que cualquier palabra dura. Ella había solicitado el divorcio y se iba a vivir con su hermana a California. Ya no podía soportar la incertidumbre. No podía ver cómo se destruía a sí mismo y no podía vincular su propio futuro financiero a lo que ella consideraba un barco que se hundía. Se llevaba su coche, su ropa y la mitad de lo poco que quedaba en su cuenta conjunta. La casa sería embargada en un plazo de 30 días. Marcus leyó la nota 3 veces antes de asimilar las palabras. Luego miró a Rex, su pastor alemán de 3 años, que lo había estado observando con esos inteligentes ojos marrones que parecían comprenderlo todo. Rex había sido un regalo de Sarah hacía 2 Navidades, cuando aún podían permitirse perros de raza pura y bonificaciones navideñas para sus empleados. Ahora era la única familia que le quedaba a Marcus. «Bueno, chico», dijo Marcus, con la voz ligeramente quebrada, «parece que ahora solo quedamos tú y yo». Rex movió la cola una vez, con cautela, como si no estuviera seguro de si se trataba de una buena o una mala noticia, pero dispuesto a afrontarla de cualquier manera. La ejecución hipotecaria se produjo exactamente según lo previsto. Marcus observó desde el otro lado de la calle cómo el departamento del sheriff colocaba avisos en la puerta principal
de lo que había sido su hogar durante 8 años. Todo lo que había dentro se había vendido para pagar deudas o se había empaquetado en la parte trasera de su camioneta. El único vehículo que el tribunal le había permitido conservar, ya que lo necesitaba para trabajar, suponiendo que pudiera encontrar alguno. Pero Marcus descubrió que era casi imposible encontrar trabajo en la construcción cuando tu reputación había quedado destruida por la quiebra y los juicios. Incluso sus viejos amigos del sector parecían nerviosos a su alrededor, como si el fracaso financiero fuera contagioso. Los pocos trabajos que consiguió eran pequeños, solo en efectivo, que apenas cubrían la gasolina y las habitaciones de motel más baratas que podía encontrar. Durante 3 semanas, Marcus y Rex vivieron en la camioneta, pasando de un motel barato a otro, comiendo comida rápida y tratando de decidir qué hacer a continuación. Marcus tenía familia, un hermano en Phoenix y una hermana en Seattle, pero la vergüenza de su situación le hacía reacio a pedirles ayuda. ¿Cómo llamar a tus hermanos exitosos y admitir que lo has perdido todo? ¿Cómo explicarles que el hermano mayor seguro de sí mismo, que les había dado consejos empresariales, ahora dormía en áreas de servicio con su perro? Fue durante una de esas noches desesperadas, aparcado en un área de descanso en algún lugar de las montañas de Colorado, cuando Marcus recordó algo que su abuelo le había contado años atrás. Su abuelo había sido buscador de oro en la década de 1940, uno de esos viejos rudos que habían pasado su vida en las montañas buscando plata y oro. Solía contarle a Marcus historias sobre campamentos mineros abandonados esparcidos por las montañas rocosas, lugares donde los mineros habían construido cabañas rudimentarias y luego se habían marchado cuando se agotaba el mineral. Algunos de esos viejos lugares aún siguen en pie, le había dicho su abuelo, remotos como el infierno. Pero si un hombre necesitaba desaparecer por un tiempo, necesitaba pensar las cosas sin que el mundo le presionara. Bueno, las montañas siempre han sido buenas para eso. El recuerdo despertó en Marcus algo que había permanecido latente desde que su negocio quebró. Esperanza, o al menos curiosidad. Sacó su teléfono y empezó a investigar. Le llevó horas rebuscar en sitios web de sociedades históricas y antiguos registros mineros, pero finalmente encontró referencias a un lugar llamado Silverton Ridge, a unos 100 kilómetros al suroeste de Denver. Según un estudio minero de 1952, allí había habido un pequeño campamento con varias estructuras, y lo que era más importante, el terreno formaba parte de un bosque nacional, lo que significaba que no era de propiedad privada. Y según los mapas actuales, todavía había un camino de tierra que conducía hasta casi la cima de la montaña. Marcus miró a Rex, que dormía plácidamente en el asiento del copiloto, confiando plenamente en cualquier decisión que tomara su humano. ¿Qué te parece, chico? ¿Quieres ver qué hay en esa montaña? Rex abrió un ojo, bostezó y volvió a dormirse. Marcus lo tomó como un sí. El viaje a Silverton Ridge les llevó casi todo el día siguiente. La carretera asfaltada terminaba después de unos 40 metros, sustituida por un camino de tierra que serpenteaba constantemente hacia arriba a través de densos bosques de pinos. Marcus tuvo que parar 2 veces para apartar árboles caídos del camino y una vez para dejar que se enfriara el motor de la camioneta después de un tramo especialmente empinado. Rex parecía disfrutar de la aventura, asomando la cabeza por la ventana y olfateando el aire de la montaña con evidente placer. A medida que subían, los árboles comenzaron a escasear y Marcus pudo ver los picos de granito desnudos de la divisoria continental que se extendían en todas direcciones. El aire era fresco y limpio, tan diferente de la atmósfera cargada de gases de escape de Denver que casi le mareaba. ¿Cuándo fue la última vez que respiró un aire tan puro? El antiguo campamento minero, cuando finalmente llegaron a él, era más una ruina que un edificio. La mayoría de las estructuras se habían derrumbado hacía décadas, dejando solo los cimientos y madera esparcida. Pero al final de lo que una vez fue la calle principal del campamento, Marcus vio algo que le hizo saltar el corazón, una cabaña que aún se mantenía en pie. No estaba en buen estado, el techo estaba muy hundido. Varias ventanas estaban rotas y el porche delantero se había derrumbado parcialmente. Enredaderas y matorrales habían crecido a su alrededor.
y un pino había brotado tan cerca de la pared norte que sus ramas atravesaban una de las ventanas rotas. Pero la estructura básica era sólida. Los troncos eran gruesos y parecían estar en buen estado bajo la suciedad y el musgo acumulados. Lo más importante era que tenía 4 paredes y al menos parte del techo. Marcus aparcó la camioneta y salió. Rex se adelantó para explorar este nuevo territorio con el entusiasmo que solo un perro puede aportar a los lugares desconocidos. La cabaña se encontraba en una pequeña elevación con vistas a un prado que se extendía hacia una línea de álamos. Más allá de los álamos, el terreno descendía abruptamente hacia un valle, y más allá se alzaban los picos nevados de la zona salvaje. La vista era impresionante, pero lo que realmente impactó a Marcus fue el silencio. Después de meses de habitaciones de motel junto a autopistas y áreas de descanso para camiones, la quietud total de la montaña era casi abrumadora. Los únicos sonidos eran el viento en los pinos y los pasos de Rex mientras investigaba cada arbusto y roca en un radio de 50 metros alrededor de la camioneta. Marcus caminó lentamente alrededor de la cabaña, evaluando los daños con el ojo profesional que había desarrollado durante 15 años en la construcción. Los cimientos eran de piedra sólida, colocada sin mortero, pero encajada con tanta precisión que había sobrevivido a décadas de ciclos de congelación y descongelación. Las paredes de troncos estaban rellenas con una mezcla de barro y musgo que se había caído en su mayor parte. Pero los troncos en sí estaban en buen estado. El techo era el mayor problema. Varias de las vigas de soporte se habían combado o roto, y la chapa metálica que lo cubría estaba oxidada en muchos lugares, pero se podía arreglar. Requeriría trabajo, mucho trabajo, pero Marcus tenía las habilidades para hacerlo. Y lo que era más importante, tenía el tiempo y la necesidad desesperada de un proyecto que pudiera volver a dar sentido a su vida. Esa primera noche, Marcus y Rex durmieron en la camioneta aparcada junto a la cabaña. Marcus permaneció despierto durante horas, contemplando un cielo estrellado más brillante que cualquier otro que hubiera visto desde su infancia. La Vía Láctea se extendía por el cielo como un río de luz, y podía oír el lejano ulular de un búho resonando en el valle. Por primera vez en meses, la ansiedad constante que lo había acompañado comenzó a disminuir ligeramente. Quizás era una locura. Quizás vivir en una cabaña en ruinas, en una montaña remota, era solo otra forma de huir. Pero tal vez, solo tal vez, era exactamente lo que necesitaba. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Marcus se despertó y encontró a Rex ya levantado y en marcha, persiguiendo algo entre la maleza con la alegría de un perro que había encontrado su elemento. Marcus preparó café en su hornillo de camping y se sentó en la puerta trasera de la camioneta, planeando su enfoque para la renovación. En primer lugar, tendría que impermeabilizar la cabaña. Aún faltaban varios meses para el invierno, pero las noches ya empezaban a ser frías a esa altitud. La prioridad era el techo, seguido de sellar las grietas de las paredes. Después podría trabajar en hacerla más habitable, instalar una estufa de leña para calentarla, arreglar las ventanas, tal vez incluso montar algún tipo de sistema de ducha. Tenía herramientas en la camioneta, aunque no todas las que necesitaría. Le quedaba suficiente dinero para los materiales básicos si era cuidadoso. Había una ferretería en el pequeño pueblo por el que habían pasado el día anterior, a unos 50 kilómetros bajando la montaña. Eso significaría viajes regulares para comprar suministros, pero la camioneta podía soportar el camino accidentado. Marcus terminó su café y se levantó, sintiéndose más decidido que en meses. Rex apareció a su lado inmediatamente, moviendo la cola, listo para cualquier aventura que le deparara el día. «Muy bien, chico», dijo Marcus, rascándole detrás de las orejas al perro. «Veamos qué podemos hacer con este lugar». El trabajo fue más duro de lo que Marcus había previsto, pero en el mejor sentido posible. Después de meses sintiéndose impotente y derrotado, era profundamente satisfactorio volver a usar las manos, resolver problemas con herramientas y materiales en lugar de abogados y papeleo. Cada pequeña mejora en la cabaña se sentía como una victoria. Empezó por el techo. Había que sustituir por completo las viejas láminas de metal, lo que significaba bajar de la montaña para comprar nuevos materiales.
El propietario de la ferretería, un hombre canoso llamado Pete, que llevaba 30 años al frente del negocio, sintió curiosidad por el proyecto de Marcus. Silverton Ridge, dijo Pete, cargando láminas de metal corrugado en la camioneta de Marcus. Hace años que no sube nadie por allí. Antes había algunos veteranos que subían a cazar o a pescar. Pero hoy en día la mayoría de la gente piensa que es demasiado remoto. ¿Cómo de remoto es demasiado remoto?, preguntó Marcus. Pete se rió. Bueno, desde luego no te traerán pizza a domicilio, eso está claro. La cobertura del móvil es irregular, en el mejor de los casos. Si te metes en un lío allí arriba, más vale que puedas salir conduciendo, porque nadie vendrá a buscarte. El aislamiento que podría haber aterrorizado a Marcus unos meses antes, ahora le parecía justo lo que necesitaba. No solo compró materiales para el techo, sino también suministros básicos, comida enlatada, pilas, propano y material de primeros auxilios. Si iba a vivir en la montaña, quería estar preparado. Le llevó 3 días instalar el nuevo techo, trabajando desde el amanecer hasta el atardecer. El trabajo físico le sentó bien, y Rex resultó ser una compañía sorprendentemente útil. De alguna manera, pareciendo intuir cuándo Marcus necesitaba que le pasara una herramienta o cuándo era el momento de hacer un descanso, el perro se había adaptado con facilidad a la vida en la montaña, pasando los días explorando el bosque circundante y las tardes tumbado a los pies de Marcus. Mientras estaban sentados fuera de la cabaña, la transformación física era notable. Después de meses de estrés, comer compulsivamente y noches de insomnio, Marcus comenzó a lucir saludable nuevamente. El trabajo físico constante reconstruyó los músculos que había perdido, y el aire limpio de la montaña y el horario regular de sueño le devolvieron una vitalidad que había olvidado que poseía. Rex también prosperó en el entorno montañoso. Su pelaje se volvió más grueso y brillante, y desarrolló la complexión delgada y musculosa de un perro de trabajo. Pero fue la transformación mental lo que más sorprendió a Marcus. La ansiedad constante que lo había atormentado desde que su negocio quebró comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de calma que no había experimentado en años. Había algo en la inmensidad de las montañas, el silencio del bosque y los simples desafíos de la supervivencia diaria que le permitieron poner en perspectiva sus antiguos problemas. La quiebra que había parecido el fin del mundo ahora se sentía como algo que le había sucedido a otra persona en otra vida. Esto no quiere decir que la transición fuera fácil. Había noches en las que Marcos se quedaba despierto preguntándose si había perdido la cabeza. Si vivir solo en una montaña con solo un perro como compañía era solo una forma elaborada de rendirse. Había días en los que el aislamiento se sentía abrumador, cuando se encontraba hablando con Rex durante horas solo para escuchar una voz, incluso la suya propia, y había desafíos prácticos que a veces parecían abrumadores. Como la mañana en que se despertó y descubrió que un oso había destrozado su cobertizo de almacenamiento de alimentos, esparciendo los suministros por el prado. El incidente del oso le enseñó a Marcus valiosas lecciones sobre la vida en la naturaleza que ningún manual de construcción podría haberle proporcionado. Rex lo había despertado en mitad de la noche con unos gruñidos bajos y retumbantes que parecían salir de lo más profundo de su pecho. Marcus había cogido una linterna y se había asomado a la ventana para ver a un enorme oso negro destruyendo metódicamente el cobertizo de madera donde guardaba sus alimentos no perecederos. Su primer instinto fue salir corriendo y ahuyentar al animal, pero la continua agitación de Rex y su propio sentido común lo mantuvieron dentro de la cabaña. Observaron a través de la ventana cómo el oso pasaba casi una hora investigando cada recipiente, comiendo lo que le apetecía y esparciendo el resto por el prado. La criatura se movía con una gracia sorprendente para su tamaño, mirando de vez en cuando hacia la cabaña como si fuera consciente de los observadores que había dentro. Por la mañana, Marcus evaluó los daños. El oso se había comido todas sus provisiones de miel, varias bolsas de frutos secos y la mayor parte de sus conservas. Pero lo más importante era que había destrozado el frágil cobertizo de madera como si fuera de cartón.
Marcus se dio cuenta de que había sido peligrosamente ingenuo sobre la realidad de vivir en una zona con osos. Pete, de la ferretería, se mostró comprensivo y no se sorprendió cuando Marcus le describió el incidente. Los osos negros sienten curiosidad por todo, explicó Pete, y tienen un olfato que les permite oler la comida a kilómetros de distancia. Si vas a vivir allí, necesitas un sistema de almacenamiento adecuado a prueba de osos. Marcus invirtió en contenedores metálicos de alta resistencia y aprendió a mantener su campamento meticulosamente limpio. También investigó el comportamiento de los osos, aprendió a interpretar las señales de su presencia y a saber cuándo hay que tener cuidado. La experiencia le hizo ser más humilde, pero también profundizó su respeto por la naturaleza salvaje que se había convertido en su hogar. El invierno se intensificó y Marcus descubrió que su aislamiento no era tan completo como había pensado inicialmente. La fauna salvaje se movía por la zona con regularidad, dejando huellas en la nieve que contaban historias de su lucha diaria por la supervivencia. Aprendió a identificar al príncipe de los ciervos, los alces, los conejos y otras criaturas más pequeñas, y lo que es más importante, comenzó a comprender sus patrones y ritmos. Una familia de ciervos comenzó a visitar el prado con regularidad. Aparentemente se sentían cómodos con la presencia de la cabaña y sus habitantes. Marcus solía verlos desde su ventana a primera hora de la mañana, moviéndose por la nieve con su gracia característica. Rex aprendió a observarlos en silencio, comprendiendo de alguna manera que estas criaturas debían ser respetadas en lugar de perseguidas. Las largas noches de invierno le dieron a Marcus tiempo para reflexionar profundamente sobre su vida y sus decisiones. Comenzó a llevar un diario. Al principio solo para registrar los detalles prácticos de sus actividades diarias, pero poco a poco fue ampliándolo para incluir sus pensamientos y reflexiones. Escribiendo a la luz de la lámpara, con Rex durmiendo junto al fuego y el viento aullando fuera, procesó emociones y experiencias que nunca se había tomado el tiempo de comprender plenamente. Escribió sobre su matrimonio con Sarah, tratando de entender cómo dos personas que se habían amado podían llegar a ser tan fundamentalmente incompatibles cuando se enfrentaban a la adversidad. Escribió sobre su negocio, analizando las decisiones que habían llevado a su colapso y liberando gradualmente la ira y la autocompasión que lo habían consumido durante tanto tiempo. Lo más importante es que escribió sobre su creciente sensación de que esta existencia en la montaña no era un escape de la vida, sino más bien un retorno a la vida en su forma más esencial. En diciembre, la cabaña se había transformado de una ruina en un hogar genuinamente cómodo. Marcus había instalado ventanas adecuadas, construido una pequeña pero eficiente cocina e incluso montado un sistema de ducha utilizando un tanque de agua alimentado por gravedad que llenaba con el arroyo que corría todo el año a unos 400 metros por debajo de la cabaña. Había construido muebles con madera recuperada y decorado las paredes con fotografías que había tomado del paisaje circundante. El solsticio de invierno trajo consigo un reto especial que puso a prueba tanto el ingenio de Marcus como su relación con Rex. Una fuerte tormenta azotó la zona, trayendo no solo nieve, sino también hielo que cubrió todo con una capa traicionera. El peso del hielo derribó varios pinos grandes, uno de los cuales cayó sobre el camino de tierra, que era la única conexión de Marcus con el mundo exterior. Durante casi una semana, quedaron completamente aislados. El árbol caído era demasiado grande para que Marcus lo moviera con herramientas manuales, y las condiciones de hielo hacían peligroso trabajar al aire libre durante largos periodos de tiempo. Lo más problemático era que la tormenta de hielo había dañado su sistema de paneles solares, dejándolo sin electricidad para la iluminación o la comunicación por radio. Fue durante esa semana de aislamiento forzoso cuando Marcus comprendió verdaderamente lo que significaba la autosuficiencia. Él y Rex vivieron a la luz de velas y lámparas de aceite, conservando sus reservas de comida y derritiendo nieve para obtener agua cuando las tuberías se congelaban. Las cabañas con estufa proporcionaban calor, pero solo mientras Marcus gestionaba cuidadosamente sus reservas de leña.
Rex parecía intuir la gravedad de la situación y se mantenía más cerca de Marcus de lo habitual, como si comprendiera que debían conservar energías y mantener la calma. La presencia constante del perro fue un ancla psicológica durante los largos y oscuros días en los que Marcus no podía estar seguro de cuándo o si podría bajar de la montaña. Al cuarto día, Marcus tomó una decisión que le sorprendió por su claridad. Aunque pudiera despejar la carretera y conducir hasta la ciudad, se dio cuenta de que no quería hacerlo. La soledad forzada había sido un reto, pero no le había dado miedo. Al contrario, había sido profundamente tranquila. Estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer con el único compañero que necesitaba. Cuando el tiempo finalmente mejoró y Marcus pudo cortar con la motosierra el árbol caído y restablecer su acceso al mundo exterior, se sintió casi reacio a romper el hechizo del aislamiento total. Pero las necesidades prácticas exigían un viaje al pueblo para abastecerse, y estaba ansioso por probar las mejoras que había realizado en el rendimiento de la camioneta en climas fríos. El primer visitante de la cabaña llegó en una fresca mañana de diciembre, cuando Marcus estaba fuera cortando leña. Rex se puso de repente en alerta, con las orejas hacia adelante, y un momento después, Marcus oyó lo que el perro había detectado. El sonido de unas raquetas de nieve crujiendo sobre la nieve. Una figura emergió de entre los árboles. Una mujer de unos 60 años que llevaba una parca roja y una gran mochila. Se detuvo al borde del prado, claramente sorprendida al ver la cabaña restaurada y al hombre trabajando fuera de ella. «Vaya, qué sorpresa», exclamó. «Alguien vive aquí arriba». Marcus dejó el hacha y se acercó a ella, con Rex trotando a su lado. La mujer se presentó como Dorothy Hansen, una guardabosques jubilada que llevaba 40 años haciendo senderismo y acampando en estas montañas. «Solía venir aquí a veces cuando trabajaba», dijo, aceptando la oferta de café de Marcus y siguiéndolo al interior de la cabaña. «Este antiguo campamento minero era uno de mis lugares favoritos, pero la última vez que lo vi, esta cabaña estaba a punto de derrumbarse. Has hecho un trabajo increíble aquí». Dorothy pasó la tarde con Marcus compartiendo historias sobre la montaña y su historia. Le habló de los mineros que habían vivido aquí en la década de 1940, de la fauna que se desplazaba por la zona con el cambio de las estaciones y de las pocas personas que habían intentado vivir en lugares remotos como este a lo largo de los años. «La mayoría de la gente no soporta el aislamiento», dijo. «Vienen aquí pensando que quieren alejarse de todo, pero al cabo de unas semanas se dan cuenta de que estar solo consigo mismo es más difícil de lo que esperaban. Sin embargo, parece que a ti te va bien». La visita de Dorothy fue significativa para Marcus de formas que no había previsto. Su aprobación de la restauración de su cabaña y sus historias sobre la historia de las montañas le hicieron sentir conectado con algo más grande que sus circunstancias personales. No era solo un refugiado de la civilización escondido en las montañas. Formaba parte de una tradición de personas que habían encontrado sentido y propósito en este entorno duro pero hermoso. Antes de marcharse, Dorothy le dio a Marcus una frecuencia de radio que conectaba con la estación de guardabosques de la ciudad. «Si alguna vez tienes una emergencia real», le dijo, «alguien supervisa este canal las 24 horas del día, pero ten cuidado de no abusar de él. Se espera que la gente de aquí sea autosuficiente». A medida que avanzaba el invierno, Marcus se acostumbró a un ritmo que le resultaba más natural que cualquier otro estilo de vida que hubiera conocido. Sus días estaban llenos, pero sin prisas, centrados en las tareas inmediatas de la vida cotidiana, en lugar de en los objetivos abstractos que le habían impulsado en su vida anterior. Cortaba leña, mantenía su equipo, mejoraba la cabaña y exploraba la naturaleza salvaje de los alrededores con Rex. Los retos físicos eran reales cuando la temperatura bajó a 20 grados bajo cero durante una semana en enero. Mantener la cabaña caliente requería una atención constante a la estufa de leña. Cuando una tormenta de nieve tardía dejó 1 metro de nieve alrededor de la cabaña, Marcus tuvo que excavar túneles solo para llegar a su leñera y al retrete exterior. Cuando los paneles solares quedaron cubiertos de nieve y hielo durante días, vivió a la luz de las velas y las lámparas de aceite,
como los mineros originales que habían habitado este lugar. Pero Marcus descubrió que era más fuerte y más ingenioso de lo que jamás había imaginado. Problemas que le habrían parecido insuperables en su vida anterior, como la noche en que la chimenea de la cabaña se soltó durante una tormenta de viento y llenó el interior de humo, lo que se convirtió simplemente en un rompecabezas que resolver con los materiales que tenía a mano. Los retos emocionales eran más sutiles, pero igualmente significativos. El silencio absoluto de la montaña podía resultar abrumador, especialmente durante las largas noches de invierno. Marcus se encontró pensando profundamente en su vida anterior, en las decisiones que había tomado y en lo que realmente quería del futuro. Sin las constantes distracciones de la vida moderna, se vio obligado a enfrentarse a aspectos de sí mismo que había estado evitando durante años. Se dio cuenta, por ejemplo, de que su matrimonio con Sarah se había basado más en ambiciones compartidas que en una compatibilidad genuina. A ambos les atraía la idea del éxito, de ser el tipo de pareja que otros envidiaban, pero nunca se habían conocido realmente más allá de sus personajes públicos. Cuando el éxito desapareció, no quedó nada que los mantuviera unidos. También se dio cuenta de que su identidad había estado casi totalmente ligada a su éxito empresarial. Cuando Whitmore Construction fracasó, Marcus sintió que había fracasado como persona porque no tenía sentido de sí mismo más allá de sus logros profesionales. Ahora, viviendo una vida despojada de los indicadores convencionales del éxito, estaba descubriendo quién era realmente bajo todo eso. El proceso de descubrimiento no siempre fue agradable. Marcus se encontró enfrentándose a aspectos de su personalidad que había ignorado con éxito durante años. Se dio cuenta de que a menudo había sido arrogante en sus negocios, desdeñando a las personas que consideraba menos exitosas que él. Recordó a los empleados a los que había tratado mal y a los clientes cuyas preocupaciones había ignorado. El aislamiento de la montaña no le dejó otra opción que enfrentarse a estas incómodas verdades sobre sí mismo. Pero ese mismo aislamiento también le dio el espacio necesario para crecer más allá de esas limitaciones. Sin la presión de mantener una determinada imagen o competir con otras personas, Marcus comenzó a descubrir capacidades de paciencia, humildad y simple satisfacción que nunca había sabido que poseía. La primavera llegó lentamente a esa altitud, pero cuando llegó fue gloriosa. Marcus se despertó una mañana de abril con el sonido del agua corriendo. La nieve se estaba derritiendo y el arroyo debajo de la cabaña corría lleno y rápido. En pocos días, el prado se llenó de flores silvestres y los álamos comenzaron a mostrar el primer verde pálido de las hojas nuevas. Rex parecía cobrar vida con el clima primaveral, pasando horas persiguiendo mariposas e investigando los nuevos olores que surgían a medida que la nieve se retiraba. Marcus se sentía igualmente renovado. Después de meses confinado en los alrededores de la cabaña, ahora podía explorar los picos más altos y los valles más lejanos que habían sido inaccesibles durante el invierno. Fue durante una de estas exploraciones primaverales cuando Marcus hizo un descubrimiento que cambiaría su comprensión de la montaña y su lugar en ella. Siguiendo un sendero de caza que conducía a las altas cumbres, se topó con los restos de otra explotación minera, mucho más antigua y extensa que la de Silverton Ridge. La antigua mina consistía en varios edificios derrumbados y un túnel que se adentraba profundamente en la ladera de la montaña. Pero lo que llamó la atención de Marcus fueron las iniciales y los mensajes tallados que cubrían una gran roca cerca de la entrada de la mina. Algunos eran obviamente recientes, dejados por excursionistas y turistas, pero otros eran claramente mucho más antiguos, datando de décadas atrás o incluso de las operaciones mineras originales. Un mensaje tallado en cuidadosas letras mayúsculas decía: Kristo Hansen, 1947. Encontré lo que buscaba. Marcus se quedó mirando el grabado durante varios minutos, preguntándose quién sería el hombre que lo había hecho. ¿Había estado buscando oro o algo completamente diferente? Las cuidadas letras sugerían que alguien había dedicado tiempo y esmero al mensaje, como si quisiera que durara. Marcus se encontró pensando en su propia búsqueda. Cuando llegó por primera vez a la montaña, huía del fracaso y la decepción. Pero ahora,
más de 6 meses después, empezaba a comprender que, en realidad, había estado buscando algo, aunque en aquel momento no hubiera sido capaz de articular qué era. Sacó su navaja y tras un momento de vacilación, talló su propio mensaje debajo del de Jay Hansen. M. Whitmore 2024, sigo buscando. Le pareció lo correcto, una forma de reconocer tanto su afinidad con el desconocido menor de edad como su propio viaje de descubrimiento en curso. Mientras Marcus regresaba a la cabaña ese día, con Rex corriendo delante y detrás de él, con energía ilimitada, sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con la validación externa. Estaba viviendo exactamente la vida que quería vivir, en el lugar exacto en el que quería estar. La comprensión le golpeó con una fuerza sorprendente. Era feliz. No solo estaba contento o en paz, sino genuinamente feliz de una manera que no recordaba haberlo estado desde la infancia. Esa noche, mientras estaba sentado en el porche de la cabaña, viendo cómo la puesta de sol pintaba las cimas de tonos rojos y dorados, Marcus reflexionó sobre el viaje que le había llevado hasta ese punto. La quiebra y el divorcio, que le habían parecido fracasos catastróficos, ahora le parecían experiencias necesarias, dolorosas, pero en última instancia liberadoras. Le habían despojado de todo lo que era falso o superficial en su vida, dejando solo lo esencial. Y lo esencial, había descubierto Marcus, era sorprendentemente sencillo. Un trabajo significativo, una conexión con el mundo natural, la compañía de un amigo leal y la profunda satisfacción que proviene de la autosuficiencia y los logros genuinos. Estas cosas no podían ser arrebatadas por demandas judiciales o caídas del mercado, porque no dependían de circunstancias externas ni de las decisiones de otras personas. El verano trajo más visitantes a la montaña, ya que el artículo de la revista de Tom Morrison había despertado el interés de los amantes del aire libre y de las personas que contemplaban cambios importantes en sus vidas. Marcus descubrió que disfrutaba de estas interacciones más de lo que había esperado. Después de meses de soledad, era agradable compartir historias y puntos de vista con otras personas, siempre y cuando no se quedaran demasiado tiempo. Una visitante que le causó una impresión especialmente fuerte fue Elena Rodríguez, una mujer de unos 40 años que había pasado recientemente por un difícil divorcio y se cuestionaba todo lo relacionado con su antigua vida. Estaba haciendo senderismo por la zona como forma de despejar la mente y le llamó inmediatamente la atención la paz y la belleza de la casa de montaña de Marcus. Aquí arriba es como otro mundo, dijo, sentada en el porche delantero de la cabaña y contemplando la pradera donde Rex perseguía a una ardilla de tierra. No recuerdo la última vez que me sentí tan relajada. Elena era diseñadora gráfica y ya trabajaba a distancia antes de su divorcio, y le intrigaba la idea de trasladarse a un entorno más rural. Ella y Marcus pasaron horas hablando de los retos prácticos de la vida en la montaña, las dificultades iniciales del aislamiento y las recompensas inesperadas de un estilo de vida más sencillo. No creo que esté preparada para algo tan extremo como esto, dijo, señalando la cabaña y la naturaleza salvaje que se extendía más allá. Pero quizá tampoco necesite vivir en la ciudad. Quizá haya un término medio. Su conversación continuó a través de cartas y correos electrónicos después de que Elena regresara a Denver. Marcus descubrió que esperaba con ilusión su correspondencia y que el intercambio de ideas y experiencias enriquecía su comprensión de sus propias decisiones. Cuando Elena decidió comprar una pequeña casa en uno de los pueblos de montaña, a unos 80 kilómetros de distancia, Marcus se sintió genuinamente feliz por ella y satisfecho de haber desempeñado un pequeño papel en su decisión. La correspondencia con Elena también hizo que Marcus se diera cuenta de lo mucho que había cambiado durante su estancia en la montaña. El hombre que había llegado a Silverton Ridge estaba consumido por sus propios problemas, centrado por completo en sus pérdidas y fracasos. Pero el hombre que ahora vivía en la cabaña restaurada era capaz de preocuparse genuinamente por el bienestar y la felicidad de los demás. La montaña le había enseñado a ser compasivo, tanto con los demás como consigo mismo. Al acercarse su segundo invierno en la montaña,
Marcus se dio cuenta de que su experimento de vivir en la montaña se había convertido en algo más permanente. Ya no se escondía de su vida anterior. Estaba construyendo una nueva. El hombre que había llegado a Silverton Ridge, desesperado y destrozado, se había convertido en alguien genuinamente satisfecho con sus decisiones y seguro de sus capacidades. La transformación no estaba completa. Por supuesto, Marcus todavía se preguntaba a veces qué habría pasado si su negocio no hubiera fracasado, si su matrimonio hubiera sobrevivido, si hubiera tomado decisiones diferentes a lo largo del camino. Pero esos pensamientos ya no tenían el peso del arrepentimiento que tenían antes. El pasado era simplemente el pasado, una serie de experiencias que lo habían llevado a donde estaba ahora. Y Marcus se dio cuenta de que donde estaba ahora era exactamente donde pertenecía. La cabaña de la montaña no era solo un refugio, era un hogar de una forma que su costosa casa en Denver nunca había sido. La naturaleza salvaje que lo rodeaba no era solo un paisaje, era un entorno vital que él comprendía y respetaba, y que parecía aceptarlo a cambio. Rex, ahora con 4 años y en plena forma, se había convertido no solo en un compañero, sino en un verdadero socio en la vida de montaña. Los instintos y los sentidos del perro complementaban las habilidades y los conocimientos de Marcus, creando un equipo capaz de afrontar cualquier reto que la montaña pudiera presentar. Cuando se sentaban juntos en el porche de la cabaña por las tardes, viendo la puesta de sol detrás de las cumbres, Marcus sentía una satisfacción que no tenía nada que ver con la validación externa o el éxito material. El segundo invierno fue más fácil que el primero, no solo porque Marcus estaba mejor preparado, sino porque ya no luchaba contra los ritmos de la montaña. Había aprendido a trabajar con el clima en lugar de contra él, a encontrar satisfacción en los placeres sencillos y a apreciar el profundo lujo del silencio y la soledad. Durante los meses de invierno, Marcus comenzó a trabajar en un proyecto que había estado tomando forma en su mente durante meses. Un manual detallado de todo lo que había aprendido sobre cómo vivir de forma autosuficiente en un lugar remoto de montaña. Escribió sobre cuestiones prácticas como los sistemas de agua y el almacenamiento de alimentos, pero también sobre los retos psicológicos del aislamiento y las recompensas inesperadas de un estilo de vida más sencillo. Escribir el manual le dio a Marcus un sentido de propósito más allá de sus necesidades inmediatas de supervivencia. Si su experiencia podía ayudar a otras personas a hacer transiciones similares, entonces sus propias luchas y descubrimientos tendrían un significado más allá de sus circunstancias personales. Pensó en Jay Hansen, el menor cuyo mensaje había encontrado grabado en piedra, y se preguntó si su propia historia podría algún día inspirar a alguien más a dar un salto de fe similar. Cuando volvió la primavera, Marcus tomó una decisión que le sorprendió incluso a él mismo. Utilizó parte del poco dinero que había ahorrado para comprar la concesión minera que incluía el terreno de su cabaña. No era cara. Las concesiones mineras remotas rara vez lo son, pero representaba un compromiso con la montaña que iba más allá de la mera residencia. Ahora era su hogar legal y emocionalmente, y quería que esa relación fuera oficial. El proceso de compra de la concesión puso a Marcus en contacto con otras personas que habían elegido estilos de vida poco convencionales en lugares remotos. Conoció a un profesor jubilado que había construido una cabaña fuera de la red en Nuevo México, a un antiguo ingeniero que cultivaba verduras ecológicas en la montana rural y a una pareja que había convertido un viejo autobús escolar en una casa móvil y viajaba continuamente por el oeste de Estados Unidos. Estas conexiones ayudaron a Marcus a comprender que su elección no era tan inusual como había pensado inicialmente. Había miles de personas en todo el país que habían decidido que el éxito convencional no valía la pena y que habían encontrado formas alternativas de vida que les proporcionaban mayor satisfacción y significado. A medida que avanzaba su tercer año en la montaña, Marcus comenzó a pensar en formas de compartir lo que había aprendido sin sacrificar la privacidad y la paz que se habían vuelto tan esenciales para su bienestar. El manual que había estado escribiendo durante los meses de invierno se había convertido en una guía completa, que abarcaba desde técnicas básicas de construcción hasta la preparación psicológica necesaria para el aislamiento extremo.
Pero, más allá de eso, Marcus había comenzado a comprender que su historia representaba algo más que la respuesta de un hombre a una crisis personal. En una época en la que las personas estaban cada vez más desconectadas del mundo natural y del trabajo significativo, su experiencia ofrecía un modelo diferente de lo que podían ser el éxito y la realización personal. La idea le vino gradualmente, impulsada por las conversaciones con los visitantes y por su correspondencia continua con Elena y otras personas que se habían inspirado en su ejemplo. ¿Y si pudiera crear un lugar donde la gente pudiera experimentar la vida en la montaña sin comprometerse por completo como él había hecho? ¿Y si pudiera ofrecer talleres o retiros que enseñaran habilidades prácticas y al mismo tiempo proporcionaran los beneficios psicológicos de la inmersión en la naturaleza? El antiguo campamento minero tenía varios terrenos donde se podían construir cabañas adicionales. Con una planificación cuidadosa y un impacto medioambiental mínimo, Marcus se dio cuenta de que podía crear un pequeño centro educativo que sirviera a las personas que buscaban alternativas a las opciones de estilo de vida convencionales. El proyecto requeriría dinero que no tenía, permisos que no estaba seguro de poder obtener y habilidades que tendría que desarrollar. Pero después de 3 años de superar retos aparentemente imposibles, Marcus tenía confianza en su capacidad para hacer que las cosas funcionaran. Y lo que es más importante, había encontrado una forma de devolver a la comunidad lo que ésta le había dado y animado durante su propia transformación. Marcus pasó el resto del verano desarrollando planes detallados para lo que empezó a llamar el Mountain Skills Institute. El concepto era sencillo. Pequeños grupos de personas pasarían 1 o 2 semanas en Silverton Ridge, aprendiendo habilidades prácticas como la construcción de cabañas, la supervivencia en la naturaleza y prácticas de vida sostenible, al tiempo que experimentaban la profunda paz y claridad que proporcionaba desconectarse de las distracciones modernas. Elena fue una de las primeras personas con las que Marcus compartió sus planes, y su entusiasmo confirmó su sensación de que el proyecto podía satisfacer una necesidad real. Hay mucha gente como yo, le dijo durante una de sus visitas a la montaña, exitosos sobre el papel, pero profundamente insatisfechos, preguntándose si hay algo más en la vida que lo que les han enseñado a desear. Un lugar como este podría cambiarles la vida. El primer gran reto fue normativo. Construir estructuras adicionales y acoger a grupos de personas requeriría varios permisos del Servicio Forestal, el condado y el estado. Marcus contrató a un abogado en Denver, el primer servicio profesional que había necesitado desde su llegada a la montaña, y comenzó el largo proceso de lidiar con la burocracia gubernamental. Para su sorpresa, descubrió que su historia le había precedido. Varios de los funcionarios con los que tenía que trabajar estaban familiarizados con el artículo de la revista de Tom Morrison y con otras noticias que había generado su estilo de vida en la montaña. En lugar de verlo como un alborotador o una posible amenaza para el medio ambiente, lo consideraban alguien que había demostrado un compromiso genuino con la vida sostenible y el uso responsable de la tierra. El proceso de obtención de los permisos duró casi un año, pero Marcus aprovechó el tiempo de forma productiva. Continuó perfeccionando su manual, que se había convertido en un manuscrito del tamaño de un libro. También comenzó a establecer relaciones con otras personas de la comunidad de vida alternativa, muchas de las cuales tenían habilidades y conocimientos que podían contribuir a su programa educativo. Dorothy Hansen, la guardabosques jubilada que se había convertido en visitante habitual y asesora informal, ayudó a Marcus a comprender las consideraciones ecológicas que implicaba ampliar su presencia en la montaña. Juntos, desarrollaron planes que minimizarían el impacto medioambiental y maximizarían el valor educativo de los programas que él quería ofrecer. La clave, le dijo Dorothy, es hacer que la gente entienda que aquí son invitados, no propietarios. La montaña estaba aquí mucho antes que nosotros y seguirá aquí mucho después de que nos hayamos ido. Si la tratamos con respeto, seguirá proporcionándonos lo que necesitamos. Rex, que ahora tenía 5 años y se había adaptado completamente a la vida en la montaña, parecía entender que se avecinaban cambios. Seguía siendo el compañero inseparable de Marcus y su principal fuente de apoyo emocional.
pero también comenzó a mostrar una notable capacidad para interactuar positivamente con los visitantes que venían a ver la cabaña y a conocer el estilo de vida de Marcus. El perro había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para leer las intenciones y los estados emocionales de las personas. Los visitantes que llegaban a la montaña con auténtica curiosidad y respeto eran recibidos calurosamente y parecían ser aceptados inmediatamente en la manada de Rex. Pero aquellos que venían como turistas o buscadores de emociones fuertes en busca de entretenimiento en lugar de un aprendizaje genuino, recibían una acogida mucho más fría. Marcus aprendió a confiar en el juicio de Rex sobre las personas y rara vez se equivocaba. El perro se había convertido no solo en un compañero, sino en un socio a la hora de evaluar el carácter y las motivaciones de las personas que buscaban su hogar en la montaña. Al comenzar su cuarto año en la montaña, Marcus recibió la aprobación oficial para el Mountain Skills Institute. Los permisos le permitían construir 3 cabañas adicionales y acoger hasta 12 personas a la vez para programas educativos de hasta 2 semanas de duración. Las restricciones eran razonables y se ajustaban perfectamente a la visión que Marcus tenía del proyecto. La construcción de la primera cabaña adicional comenzó a finales de la primavera, utilizando técnicas y materiales que servirían como herramientas didácticas para los futuros participantes en el programa. Marcus documentó cada paso del proceso, creando un registro visual que ayudaría a otros a comprender los principios de la construcción sostenible en la montaña. El trabajo le resultaba familiar, pero también diferente de la renovación de su cabaña original. Esta vez, no trabajaba solo ni con desesperación. Contaba con voluntarios que venían a ayudar y a aprender. Personas como Elena, que se habían inspirado en su ejemplo y querían contribuir al éxito del proyecto. La naturaleza colaborativa de los trabajos de construcción creó un sentido de comunidad que Marcus no había experimentado desde sus días en la empresa constructora, pero era diferente en aspectos importantes. Las personas que trabajaban en el Mountain Skills Institute no eran empleados ni subcontratistas. Eran socios en una visión compartida de una vida alternativa y un trabajo significativo. A mediados del verano, la primera cabaña docente estaba terminada y Marcus estaba listo para acoger a su primer grupo oficial de talleres. 8 personas acudieron a un programa intensivo de 2 semanas que abarcaba habilidades básicas de construcción, supervivencia en la naturaleza y lo que Marcus había empezado a llamar sostenibilidad psicológica, las habilidades mentales y emocionales necesarias para vivir de forma independiente y satisfactoria. El grupo incluía a un abogado corporativo de Chicago agotado, un profesor de Phoenix recién divorciado, una joven pareja que quería construir una casa autónoma en Oregón y varias otras personas que se cuestionaban el camino convencional que habían tomado sus vidas. Sus antecedentes eran diversos, pero compartían el deseo común de aprender habilidades que les dieran más control sobre sus propias vidas y su futuro. Marcus descubrió que tenía una habilidad natural como profesor. Sus años de gestión de equipos de construcción le habían dado experiencia en desglosar tareas complejas en pasos manejables, y su reciente experiencia con la transformación personal le proporcionó una visión de los retos psicológicos a los que se enfrentaban sus alumnos. Pero fue Rex quien resultó ser el arma secreta del programa. La presencia tranquila y la evidente satisfacción del perro proporcionaban un poderoso ejemplo de cómo podía ser la vida cuando se satisfacían las necesidades básicas y se minimizaba el estrés. Los alumnos que llegaban tensos y ansiosos se relajaban gradualmente a medida que se adaptaban a la energía pacífica del perro y a los ritmos naturales de la montaña. El primer taller fue tan exitoso que Marcus tenía una lista de espera para futuros programas antes incluso de que el grupo inicial hubiera regresado a casa. La noticia se difundió a través de redes de personas que buscaban alternativas a los estilos de vida convencionales, y pronto el Mountain Skills Institute tuvo todas las plazas reservadas para el resto del año. Marcus contrató a Elena para que le ayudara a gestionar la parte administrativa del programa y ella se trasladó definitivamente al pueblo de montaña donde había comprado su casa. Sus habilidades en diseño gráfico resultaron muy valiosas para crear materiales y comercializar los programas.
Pero lo más importante es que su propia experiencia con la transición vital le ayudó a conectar con los posibles estudiantes que se enfrentaban a retos similares. Al acercarse el invierno, Marcus se encontró recordando un año que había superado sus expectativas más optimistas. El Mountain Skills Institute se había vuelto autosuficiente desde el punto de vista financiero casi de inmediato, generando ingresos suficientes para cubrir sus gastos operativos y proporcionar a Marcus una vida modesta, pero adecuada. Más importante aún, le había dado un sentido de propósito y conexión que complementaba, en lugar de competir con la soledad y la independencia que lo habían atraído a la montaña en primer lugar. Los meses de invierno se convirtieron en un tiempo para planificar y prepararse, en lugar de simplemente sobrevivir. Marcus pasó la temporada tranquila desarrollando un nuevo plan de estudios, escribiendo materiales didácticos adicionales y preparándose para la expansión que sería necesaria para satisfacer la creciente demanda de los programas. Pero tuvo cuidado de mantener el equilibrio que había hecho que su vida en la montaña fuera tan satisfactoria. Por muy exitoso que fuera el instituto, nunca permitiría que dominara su existencia como lo había hecho su empresa de construcción. La montaña y su vida con Rex seguían siendo su principal objetivo, con los programas de enseñanza como una actividad significativa pero secundaria. 3 años después de llegar a Silverton Ridge, como un hombre destrozado que no tenía nada que perder, Marcus había construido no solo un hogar, sino una vida. La cabaña era ahora un ejemplo de vida sostenible en la montaña, cómoda y eficiente, pero respetuosa con el medio ambiente. La pradera que la rodeaba se mantenía cuidadosamente, proporcionando un hábitat para la vida silvestre y satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades humanas. El hombre que vivía allí estaba sano, seguro de sí mismo y en paz consigo mismo, de una manera que no tenía nada que ver con las circunstancias externas. Los visitantes que acudían a ver al ermitaño de la montaña ya no encontraban a un refugiado de la civilización, sino a una persona que había elegido conscientemente una forma de vida diferente. Marcus siempre estaba dispuesto a compartir lo que había aprendido, pero ya no necesitaba la validación de los demás. Ahora su éxito se medía en términos diferentes, en la calidez de su cabaña en una noche fría, en la confianza de la fauna silvestre que había aprendido que él no era una amenaza, en el sueño profundo que le proporcionaban el trabajo físico y el aire puro. En una perfecta mañana de septiembre, de su cuarto año en la montaña, Marcus estaba de pie en el porche de la cabaña con su café, contemplando la salida del sol sobre las cumbres. Rex estaba a su lado, ahora con el hocico gris, pero aún alerta y vital. El prado estaba teñido del dorado del otoño y el aire traía la promesa fresca del invierno que se avecinaba. Un sonido le hizo levantar la vista, el zumbido lejano de un avión que pasaba muy por encima de sus cabezas. Marcus observó la estela que se extendía por el cielo azul y pensó en las personas que iban dentro de ese avión, corriendo de un lugar a otro, siempre en movimiento, siempre buscando algo más allá de su situación actual. No les envidiaba. Él había encontrado lo que buscaba, aunque no era en absoluto lo que esperaba encontrar, cuando subió por primera vez por la carretera de la montaña con todas sus pertenencias en la parte trasera de una camioneta. Buscaba un lugar donde esconderse y había encontrado un lugar donde vivir. Huía del fracaso y había descubierto el éxito medido con criterios completamente diferentes. El Mountain Skills Institute recibía ese mismo día por la tarde al primer grupo de la nueva temporada. 12 personas que, como Marcus 4 años antes, cuestionaban la definición convencional del éxito y buscaban formas alternativas de vivir. Pasarían 2 semanas aprendiendo habilidades prácticas, pero lo más importante es que experimentarían la profunda satisfacción que proporciona un trabajo significativo y la auténtica autosuficiencia. Marcus sonrió al pensar en las transformaciones de las que sería testigo en las próximas semanas. No todos los que venían a la montaña experimentarían los drásticos cambios en sus vidas que él había experimentado, pero todos se irían con una mejor comprensión de lo que era posible cuando dejabas de permitir que las definiciones de éxito de otras personas controlaran tus decisiones. El sonido del avión se desvaneció,
dejando solo el silencio eterno de las montañas. Marcus terminó su café, rascó a Rex de detrás de las orejas y entró para comenzar otro día en la vida que había construido con sus propias manos en colaboración con la montaña que se había convertido en su hogar y su maestra. A lo lejos, un halcón volaba perezosamente en círculos sobre la pradera, aprovechando las corrientes térmicas que se elevaban de la tierra cálida. Todo estaba exactamente como debía estar, y Marcus sabía que estaba exactamente donde debía estar. El hombre destrozado que había llegado allí hacía 4 años había desaparecido para siempre. Lo había sustituido alguien que había aprendido que, a veces, perderlo todo es la única forma de descubrir lo que realmente necesitas. Y lo que Marcus necesitaba era exactamente lo que tenía: un hogar cálido, un compañero fiel, un trabajo significativo y la paz infinita de las montañas. Había encontrado una riqueza que no podían arrebatarle los abogados ni perder en las crisis bursátiles. Una seguridad que no dependía de las acciones de los demás y un éxito que no se medía en dólares, sino en la simple satisfacción de una vida bien vivida. El martillo que había clavado el último clavo en la construcción de su cabaña también había clavado el último clavo en su antigua vida. Lo que había surgido de esos cimientos era más sólido y duradero que cualquier cosa que hubiera construido antes, porque se había construido sobre roca firme en lugar de arena, sobre una necesidad genuina en lugar de un deseo fabricado. Mientras se preparaba para dar la bienvenida a otro grupo de buscadores a su santuario en la montaña, Marcus reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta ese punto. La quiebra y el abandono que en su momento le habían parecido el fin de todo, habían sido en realidad el comienzo del capítulo más significativo de su vida. Ahora comprendía que a veces hay que perder completamente el rumbo antes de poder encontrar el camino que siempre estuvo destinado para uno. Rex se estiró y bostezó, listo para otro día de aventuras en la montaña. Marcus miró a su fiel compañero y sonrió, sabiendo que, fueran cuales fueran los retos que les deparara el día, los afrontarían juntos, como siempre habían hecho en el lugar que ahora ambos llamaban hogar.